Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Muy bien, vamos a abrir por favor la Biblia y vamos a terminar lo que es el Congreso de Matrimonios. No nos estamos terminando todavía una bendición y ya Dios nos da otra por delante, ¿cierto o no es cierto? Y vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 5, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Me voy a saltar al versículo 13, dice: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Sabes? Este capítulo de la palabra de Dios nos está hablando acerca de cosas muy dañinas que destruyen muchas veces la paz al interior de una familia, que traen conflictos adentro de una familia. Y este tema se llama reconcíliate con tu familia. Ya tuvimos una charla en el matrimonio, en el curso de matrimonios, que decía reconcíliate con tu esposo, con tu esposa. Después tuvimos una acerca de la paternidad y reconcíliate con tus hijos. Pero ahorita vamos a hablar de la familia en su conjunto. Y las familias, hermanos, son de muchas formas. Puede ser una familia tradicional donde está un papá, una mamá y sus hijos. Hay otro tipo de familias que solamente está el papá y la mamá y no tuvieron hijos. Hay circunstancias de la vida que hicieron que una señora esté sacando adelante sola a sus hijos, y eso es una familia. O puede ser que el varón está sacando adelante solo a sus hijos por cualquier circunstancia en el pasado, puede ser porque es viudo, puede ser porque hubo un divorcio, cualquier sea que sea la circunstancia, pero esa es la familia. Incluso les platico que hay familias donde están los hermanos juntos y tanto papá y mamá ya fallecieron, y hay familias de hermanos aquí en Camino Extremo, y eso es una familia, hermanos. Y no importa también la etapa en la que la familia esté. Puede ser un matrimonio recién casado, puede ser un matrimonio maduro que ya tiene 10 a 20 años de casados, o puede ser lo que nosotros aquí en Camino le llamamos el mejor vino, ¿verdad? Es cuando son de 25 años para adelante, esos matrimonios que ya tienen muchos años de casados. Y sabes, no importa tampoco en qué momento esté el matrimonio, la realidad es que estos conflictos que vamos a ver atacan por igual a cualquier etapa o a cualquier tipo de familia de las que hemos estado aquí nombrando. Y cuando hablamos de la palabra reconcíliate o reconciliación, viene de una frase, una palabra que es la conciliación. Conciliar es cuando hay un desacuerdo y las dos partes llegan a un acuerdo. ¿De acuerdo? Nosotros podemos ver eso muy seguido aquí en México, por ejemplo, a veces desgraciadamente más seguido de lo que debería de ser normal, que las empresas o los empleados de las empresas demandan a la empresa porque algo no les gustó. Hay veces que con razón, ¿verdad? Porque no les dieron una indemnización, pero hay veces que les dieron la indemnización y de todas maneras llega un abogado y le dice: vamos a decir que no te la dieron y los demandamos. Jamás hagas eso.
Eso es un fraude. Nosotros somos hijos de Dios. Si no te indemnizaron, entonces sí, si te concede la razón, pero no engañes, no por dinero quites tu dignidad, porque ese es un dinero anatema, ese es un dinero maldito, hermano. El dinero que hacemos por fraudes, por mentiras, ese no va a bendecir tu casa, ese va a meter porquería a tu casa, ¿sí? Entonces nunca que te lave la cabeza un abogado diciéndole le sacamos más dinero. No, si te indemnizaron bien y conforme a derecho, así déjalo. Sí, así déjalo, porque eso es lo correcto. Por supuesto, si en algo te fallaron y te concede la razón, pues pelea tu derecho, eso tampoco es malo, ¿de acuerdo? Pero es muy importante que no sea nunca, no diga que te dice el abogado, ponle mentiras ahí. No, señor, jamás voy a decir, fírmele esta mentira para que ganemos el juicio. No hagas eso, hermano, eso es dinero que no viene de una bendición de Dios. Pero existe una figura en la ley de México que es el Centro de Conciliación y Arbitraje, ¿verdad? Y entonces llega la empresa y llega el empleado que están en pleito, y hay una persona que dice, mira, antes de que empiecen a pelear, ¿por qué no tratamos de ponernos de acuerdo? Vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Y entonces van y hablan, ¿tú qué quieres? No, pues yo quiero esto, sí, yo quiero que me den, bueno, pero de todo, ¿verdad? Y a ver, le van con el dueño, no, lo que yo quiero es que esa persona, no, entonces los vas centrando, mira, eso que estás pidiendo, pues está un poquito elevado, lo que te corresponde son 3 meses, yo creo que eso sería lo justo. Y luego van con el jefe y le dicen, mira, dale los 3 meses y vamos a llegar a un acuerdo, eso es lo que dice la ley. Bueno, está bien, acepto, listo, se acabó el pleito, ya no hay pleito, se pusieron de acuerdo, cumplen con su parte y se van sin problema. Eso es conciliar. Hay 2 personas que estaban en una disputa total, que no se podían poner de acuerdo y de repente llegan a un acuerdo. Bueno, eso nos sirve para entender lo que va a suceder en una familia. En una familia no es conciliar, sino es reconciliar. Quiere decir, hermano, que es algo que va a suceder de continuo. La reconciliación no es un momento, la reconciliación no es un evento único, es una forma de vida, porque todos nosotros la vamos a seguir regando, nos vamos a seguir equivocando y vamos a tener que seguir necesitando dar el perdón a quien nos haya ofendido y pedir perdón cuando nosotros somos los que hemos ofendido. Y en muchas ocasiones venimos de un congreso de matrimonios y lloramos y le decimos a la esposa, por favor, perdóname si he sido áspero contigo, perdóname. Sí, la esposa puede decirle, perdóname, a lo mejor en lugar de decirte tus virtudes te he estado reclamando, perdóname, vamos a decirnos palabras de afirmación y salen muy bendecidos, muy contentos. Pero sucede que pasando un par de semanas, la vida es complicada, hermanos. Y de repente te toca hay quienes viven con un jefe que a lo mejor es grosero, ¿verdad? Sí, hay veces que viven con una persona, con un jefe, trabajan en una organización abusiva donde todo es a mentadas de mamá, donde todo es a groserías. Y entonces está el esposo ahí y tiene necesidad de ese trabajo y tiene que aguantar ese maltrato porque no puede renunciar a ese trabajo, necesita llevar alimento a su casa. Y aquí cabe hacer mención que cuando tú y yo estemos del otro lado y seamos tú y yo los que estemos puestos en autoridad, jamás hay que abusar de la necesidad de una persona para tratarlo mal. Jamás abuses de la necesidad. La palabra de Dios dice, a los amos les digo, acuérdate que tú también tienes que darle cuentas a Dios de las decisiones que tomas. Así que nunca tratemos a mal a una persona. Hermanos, si una persona no hace su trabajo, es mejor con decencia decirle que ya no continúe que gritarle y rebajarnos a eso. Pero en muchas ocasiones, ojalá todos escucharan esta charla, ¿verdad? Pero hay jefes que no están aquí el día de hoy, ¿sí? Y que tienen problemas pues a causa de que no conocen del Señor. Y entonces está el esposo y le gritan ese día. A veces el jefe viene de malas y le pone una gritada hasta con groserías. Yo he hablado aquí en consejerías con algunos de ustedes que me dicen, es que con groserías, con palabras de maldición hablan a todos ahí en el trabajo. Es horrible, es un ambiente horrible el que hace el jefe. Y entonces ese día llega bien turbado, bien gritado, ¿verdad? A su casa, y en un momento llega a su casa y empieza a ser áspero con su esposa.
Sí, empieza a ser áspero porque tuvo un día horrible. Se va a dormir, se tranquiliza y al día siguiente se levanta después de que trató mal a su esposa el día anterior por estas circunstancias y le dice: oye, esposa, por favor, perdóname. Sí, perdóname una vez más, volví a caer en esta situación que no debe de ser, alcé la voz, te traté mal. Entonces ya se habían reconciliado, ya se habían conciliado, ahora se están reconciliando y muy probablemente dentro de unos meses nos vamos a tener que reconciliar otra vez. Sí, la reconciliación no es un evento, es una forma de vida y todos nosotros debemos de tener una actitud de reconciliación, porque no solamente tienes que perdonar, sino también hay momentos en los que tienes que ser perdonado. ¿Cuántos dicen amén? ¿O cuántos aquí son infalibles y santos y caminan en las nubes? A ver, nunca se exaltan, nunca se desaniman, nunca se salen de control. A ver, levante la mano para que oremos para sacarle el espíritu de mentira, hermano. Todos nosotros en algún momento perdemos el control y tenemos que pedir una disculpa algún día. Y hoy la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos enseña: si quieres misericordia, da misericordia, porque con la vara que mides serás medido. Entonces, si tú dices: no, eres un mal padre, no, eres una persona así, le pongo adjetivos, esa es la vara que estás poniéndote a ti mismo. Y cuando seas tú el que necesite misericordia, ya pusiste la vara a ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, al contrario, seamos misericordiosos para perdonar, para que el día que tú y yo necesitemos alcanzar misericordia, también la alcancemos. Por eso el Señor dijo en la oración que Él nos enseñó, dijo: y perdona a nosotros nuestras ofensas de la manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y cuando después del amén les dijo: porque si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará a vosotros. ¿Cuántos de aquí anhelan el perdón de Dios? Hermano, entonces no podemos nosotros retener el perdón. No podemos decir: a ti no te perdono. Sí, a ti no te perdono porque lo que hiciste me lastimó. Por lo general, nosotros minimizamos lo que hacemos, pero se nos hace tremendo lo que nos hicieron. Y a veces que es más fuerte lo que tú estás haciendo, pero como a ti no te ha dolido lo que tú haces, no lo sientes tan fuerte. Sí, pero sabes, hermano, hay veces estamos lastimando tremendamente. Con nuestras palabras estamos lastimando a nuestra familia. Así que la reconciliación, una familia unida, una familia hermosa, no es la que nunca va a tener un conflicto. Esas no existen. Es la que en los conflictos van a tener una actitud de reconciliación. ¿De acuerdo? Una familia hermosa no es la que nunca tiene conflictos. Esas no existen. No existe una familia que no tenga conflictos, pero las familias hermosas son las que en medio de los conflictos tienen una actitud de perdonar y de pedir perdón, porque quieren mantener la relación. La relación que tienen de amor en su familia es algo que quieren cuidar todos. Y así debemos pensar nosotros en cuidar nuestra paz familiar. Es un regalo de Dios increíble. La reconstrucción de la paz familiar es un regalo de Dios increíble. Y hay cosas, hay conflictos, hay cosas que nosotros podemos hacer que quebrantan esa paz, que destruyen esa unidad. Y aquí nos dice la palabra de Dios, versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. Y en una sola palabra: pecado. El pecado. Hay veces que podemos de una manera egoísta decir: pues yo voy a pecar, al fin que es mi vida, y si yo echo a perder mi vida, pues es mi asunto. Pero sabes, cuando pecas, no solo echas a perder tu vida, también destruyes la paz de tu familia. Y tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino en los demás. Si cuando un jovencito anda en pecado, hermano, sus papás están tristes. A veces que estás infringiendo, estás trayendo estrés al matrimonio de tus padres por tu pecado. Sí, hay veces que los padres entran a pleitos cuando uno de los hijos están en pecado. Estamos rompiendo a causa del pecado con la paz de nuestra familia. Así que debemos de pensar, no debes de pensar como el diablo te quiere engañar, decirte: no pasa nada, haz lo que quieras, es tu vida, si echas a perder pues tú la pagas.
No, hermano, también estás echando a perder la vida de tus hermanos, infringiendo, trayendo anatema, trayendo pecado, trayendo una casa donde había unidad y de repente todo se mueve, todo está mal, ¿sí? Por causa del pecado, ya sea de un hijo, ya sea de un padre, de una madre, ¿sí? Cualquiera de los miembros. Cada uno de nosotros entonces debe de pensar, ¿sabes una cosa? Si yo quiero verdaderamente cuidar la unidad de mi familia, me tengo que alejar del pecado. Me tengo que alejar del pecado, porque el pecado va a traer muerte, no solo a mí, también va a traer muerte a mis padres, también va a traer muerte a mis hermanos, también va a traer rupturas entre nosotros. ¿Sabes? La unidad familiar es algo tan increíble, tan hermoso. La unidad familiar es algo tan hermoso que todos los miembros de la familia debemos de hacer hasta lo imposible por cuidarlo. Y debemos nosotros de alejarnos de todo lo que vaya a dañar. Después de nuestra relación con Dios, nuestra relación familiar es lo siguiente más importante y más hermoso en esta tierra. Entonces, el pecado trae muerte, el pecado se roba la paz, se roba la unidad. Y aquí la palabra de Dios nos dice qué debemos nosotros hacer para poder vivir en santidad. Y dice allá abajo, despojándonos del viejo. Y las hermanas, amén. Del viejo hombre, hermana, termine de leer. Despojándonos del viejo hombre y revestidos de uno nuevo. El viejo hombre quiere pecado, placeres, no piensa en los demás. Pero si tú ya te bautizaste, tú ya le dijiste a Dios y a todos tus hermanos que estaban contigo y hasta el mismo infierno, que ese hombre ya lo habías dejado ahí muerto. ¿Sí? No vayas a ir a sacar al muerto de la tumba, hermano, para volvértelo a poner. Sí, ese ya se quedó ahí muerto. Y hay que revestirnos de un nuevo hombre. Ese nuevo hombre es hecho a la imagen de Jesucristo, dice ahí, hecho a la imagen de Dios, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Entonces, más abajo nos dijo, como Cristo te perdonó, te renovaste de un hombre, pusiste un vestido de un hombre nuevo, dejaste enterrado el hombre viejo. Entonces tú ya no vas a estar en pecado. Y lo segundo es, cuando alguien en tu casa infrinja, lo vas a tener una actitud de perdón. Y entonces, en lo que depende de ti va a haber paz en esa casa. Nadie te va a poder decir, esta casa está destruida la paz por lo que tú hiciste. Por lo menos que digas, no, yo no tuve vela en el entierro. Si algo aquí se destruyó, que no sea yo el factor que trajo la desunidad. Si todos pensáramos así, tendríamos unas familias hermosas. Pero empieza tú. Revístete del nuevo, el que no peca y el que perdona, porque está hecho a la semejanza de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Primero entonces, que trae conflictos tremendos a la casa es el pecado. Lo segundo dice ahí abajo, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros. Y entonces la segunda es nuestra bocota, hermanos. Segunda cosa que trae tremendos problemas a las familias es que no controlamos nuestra bocota. ¿Cuántos dicen sí es cierto? Eso no se dice amén. Sí. No controlamos. Y aquí otra vez, hermanos, ayer la pastora les decía cuando estaba hablando de la educación de los hijos, no quiere decir que yo ya lo he alcanzado todo. Yo también les digo, sí, no quiero decirles que vengo del quinto cielo. No, también a veces me estreso y empiezo a hablar de más. Eso es algo que todos debemos de controlar. Hay veces que hablas con ira, hay veces, como dice aquí, que hablas con enojo. Inclusive va subiendo el tono y hasta con malicia. Luego dice hasta blasfemia. ¿Por qué? Porque alguien te dice, oye, pero si nosotros somos cristianos. ¡Ah, qué cristiano! Y empiezas a hablar hasta contra Dios. No me salgas con... Sí. Y empezamos hasta a mover la cabeza así, ¿verdad? Bien sabroso.
No mintáis los unos a los otros. Eso trae conflictos, hermano. Cuando un hijo le dice a su papá, voy a un lugar y va a otro, eso trae conflictos. Estás rompiendo la unidad de la familia. Cuando un papá le dice o un esposo le dice a su esposa, voy a un lugar y va a otro, rompe la confianza, rompe la unidad de la familia. Que podamos ser veraces, que podamos ser transparentes, que podamos cuidar nuestra boca. Y sabes, algo que aprendimos en el Congreso de Matrimonios y que lo vamos a practicar todos, es que hay que cambiar lo que hablamos. Porque si hemos hablado palabras deshonestas toda nuestra vida, con malicia, con enojo, y las quitamos, pues nos vamos a quedar mudos. Entonces las tenemos que sustituir por otra cosa. ¿Qué te parece si cambiamos las palabras de reclamos, de enojos, de juicios, por palabras de afirmación? Sí, por palabras de afirmación. Sí, hay veces que a nuestros hijos solamente les decimos lo malo. Es que eres bien flojo. Es que mira cómo está tu cuarto de tirado. No, es que mira cómo tus hermanas, tus hermanos sí pueden hacer esto y tú no. Sí, y hay veces que esas son todas las palabras que recibe un joven de sus padres. Jamás le dicen, oye, te felicito, te aseguro, todos los seres humanos tenemos virtudes. Y te aseguro que todos los seres humanos tenemos más virtudes que defectos. Pero nos estamos dice y dice nuestros defectos y nunca nos decimos nuestras virtudes. Cambiemos y empecemos a hablarnos nuestras virtudes. Una vez tomé un curso de recursos humanos y en ese curso decían, si tú eres jefe en un departamento y tienes a una persona a tu cargo, no le puedes llamar la atención si no antes usas la regla de las 5 cosas. 4 veces le tienes que decir una palabra de afirmación por una que puedes reclamar o decirle algo. Vamos a intentarlo, ¿sí? Y entonces decía él como ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que alguien es diseñador gráfico y le tienes que decir, oye, qué extraordinario estuvo este diseño, te felicito. Dice, ya hiciste una, todavía no te ganas el derecho de decirle. A lo mejor llega tarde, todavía no te ganas el derecho de decirle. La segunda, oye, esta campaña que hiciste está fabulosa, te felicito, extraordinario, muy bien. Apenas llevas 2, volvió a llegar tarde, pero no le digas nada. Todavía no te has ganado el derecho. Una vez que le hayas dado 4 palabras de afirmación, lo puedes llamar y decirle, oye, en verdad haces un trabajo extraordinario. Si pudieras solamente corregir algo, estás llegando muy tarde. Si pudieras ser más puntual, serías uno de los mejores empleados de esta compañía. Ya te ganaste el derecho. Esas palabras no entran con rechazo. Pero ¿qué pasa si tú le dices, llegaste tarde, y al día siguiente otra vez tarde, y jamás le dices lo que hace bien? Entonces te alejas de la persona. Llévalo eso a tu casa, ¿sí? ¿Cuántos reclamos a veces tenemos por cuántas afirmaciones? Y te vas a dar cuenta que no es proporcional a las virtudes de tu familia. Dile a tu hijo siempre, dile, oye, qué orgulloso estoy de ti. No sabes lo contento y el regalo tan increíble que Dios me dio de que tú fueras mi hijo. Yo no te cambiaba por nadie en el mundo. Si Dios me diera a escoger entre todos los bebés del mundo, te escogí a ti. Díselo. Dile a tu esposa, oye, sinceramente qué rico cocinas. Me encanta tu comida. Para mí comer en el restaurante no es lo mismo. Me gusta más comer en mi casa. Díselo. Dile a tu esposo, oye, muchas gracias porque sé que te esfuerzas mucho para que nunca nos haya faltado alimento en esta casa y que te las has visto difíciles a veces. Te las has visto difíciles, pero no nos ha faltado alimento en esta casa. Díselo. ¿Sí? Hermanos, es tiempo de que cambiemos las palabras deshonestas por palabras de afirmación en el nombre de Jesús. Esas van a cuidar, van a fortalecer la unidad familiar. Se va a hacer una familia muy bonita, una familia muy, muy bonita. Por último, existen también algunos problemas que vienen del exterior. No son a causa de un error de algún miembro de la familia, como lo fue el pecado o como lo fueron las palabras deshonestas, sino son un estrés que viene de fuera. ¿Sí? Y hay muchas veces que el matrimonio se puede estresar.
Hay una etapa, por ejemplo, en el matrimonio que estresa mucho, que es cuando los hijos están muy pequeños, porque hay mucho trabajo físico. Hay veces que la mamá se desvela, ¿verdad?, dándole de comer a uno de los bebés. El otro niño no sabe que la mamá se despertó y entonces a las 8 tiene una actividad increíble y empieza a haber un desgaste, no están durmiendo bien porque el bebé los levanta. Y esa falta de descanso puede infringir que en algún momento tengan conflictos porque no han descansado bien. Hay veces que cuando no dormiste bien, ¿cómo andas? ¿De buenas o de malas? Hay quienes cuando no han dormido bien andan de malas y hay quienes cuando no han comido. ¿Cierto o no es cierto? Hay veces que yo le digo a alguien, oye hermano, échate un taco porque andas insoportable. Sí. Es un estrés natural de la vida. Pero ¿sabes cómo podemos nosotros pasar por eso sin que nos afecte? Entendiéndolos. Cuando nació mi hija más pequeña, un primo me dijo, oye, sabes, te quiero decir algo de todo corazón. Fíjate que cuando pasé yo por esa etapa, era un primo mayor. Cuando yo pasé por esa etapa, mi matrimonio se estresó por el cansancio. Te lo digo porque a lo mejor si lo sabes, te puedes anticipar. Entonces cuando en algún momento yo empezaba a sentir estrés con mi esposo, yo decía, ¿sabes qué es esto? Es lo que me dijo mi primo. Sí, y yo le agradecí mucho esas palabras porque me hacía entender, no es que estemos peleados, es que estamos cansados. Sí, entonces hay que entender, yo entiendo que no está del mejor humor, pues se levantó 4 veces en la noche, pues ¿cómo va a estar? Sí, y tratar de entender la situación. Pero hay un estrés en especial del que quiero hablar y tomar un tiempo porque hemos orado por varias personas y es el estrés económico. Hay momentos en los que la escasez o la necesidad puede venir a tratar de desquebrajar la unidad de la familia. La preocupación, ¿de acuerdo?, la ansiedad por no tener un trabajo, ¿sí? Y sucede que en unas ocasiones una persona tiene un trabajo y lo dan de baja. Hay recortes de personal, a veces las empresas no les está yendo bien en algunos casos y tienen que recortar personal y entonces de repente le toca a una persona, independientemente que estaba haciendo un buen trabajo, y le dan de baja. Y eso puede infringir un estrés muy fuerte, una preocupación muy fuerte, porque te dan a lo mejor la liquidación y empiezan a pasar los meses y esa liquidación cada vez es menos y luego después ya te acabas y empiezas a utilizar los ahorros y empiezas a tener un estrés tremendo, ¿sí? Si alguien dice es que trabajar es muy cansado, es más cansado no trabajar, hermano, es tremendo. No tener trabajo es tremendo. Si no tener ingresos es tremendo, no te deja dormir, es un problemón. Y estando hablando con algunos de los hermanos acerca de esto, me estaba dando cuenta que a veces no estamos buscando trabajo de la manera correcta. Y aunque me estoy saliendo un poquito del tema de la reconciliación familiar, sí, no estoy saliéndome tanto porque realmente el problema económico a veces infringe una situación de ruptura familiar. Y sabes, lo que está sucediendo mal, o lo que se está haciendo mal, es que la persona que no tiene trabajo escribe un currículum, si lo hace quizá muy bien, muy bonito, y va a una de esas plataformas como OCC y lo sube, y entonces se espera a que alguien le llame. Esa es una mala estrategia. ¿Sabes? En OCC ha de haber unos 100,000 o más currículums allá arriba. La oportunidad de que alguien se asome al tuyo es mínima. Y no solamente eso, te quiero decir algo, lo más valioso que tú tienes no se puede ver en un escrito, se puede ver hasta que alguien hable contigo, y esa es que eres confiable porque eres un hijo de Dios. Tú tienes algo valiosísimo, algo que las empresas añoran, y es tener a alguien que no les va a robar, que no les va a mentir, a alguien que va a ser esforzado, que alguien que va a ser honesto, que va a decir la verdad. Pero eso no lo va a decir tu currículum. Entonces van a pasarlo, mira, tiene ya 45 años, no, mejor agarra al de 28. Y no se dieron cuenta que dejaron pasar una oportunidad. ¿Por qué? Porque la persona no sabe, no ha hablado contigo. Entonces, mala estrategia subir. Sí, súbelo, pero no solo se hace eso.
Lo que tú tienes que hacer es ve tú a buscar los trabajos. También hay una zona donde se publican las oportunidades de trabajo y eso es lo más importante. Otra forma es comprar el periódico Universal los días domingos o los días lunes, que es cuando más sacan ofertas de trabajo. Y tú pones ahí, a ver, ¿cuáles son las que yo podría cumplir o me interesaría estar trabajando en esa empresa? Y entonces las vas señalando y vas a señalar a lo mejor 15. Y vas a ir a las 15 y les vas a hablar a las 15. A lo mejor dice máximo 35 años y tú tienes 44. No importa, vas a ir. Y cuando estés frente a ellos, vas a decir, oiga, usted no clasifica, por favor deme la oportunidad. A lo mejor se te va a cerrar la puerta, no te digo que no, pero en algunas se va a abrir. Le decía a un hermano, le decía, mira, cuando alguien no tiene trabajo, tu trabajo es buscar trabajo. Así que tienes que ir, le dije, por lo menos a 5 lugares diario. Y eso si lo haces de lunes a viernes, son 25 lugares por semana. En un mes habrás ido a 100 lugares. Le dije, te aseguro, te lo aseguro, que no va a pasar más de un mes. Porque nada más necesitamos que uno nos diga que sí, no necesitamos que 10 nos digan que sí. Con uno que nos diga que sí, ya se abrió la puerta del trabajo que necesitamos. ¿Sí? Ve a los 25, toca la puerta. ¿Sí? Les decía yo a este varón, si te dicen, no te pueden atender, le dices, mira, me voy a sentar ahí, dígale que solamente voy a hablar con ella 5 minutos o con él 5 minutos. Y mira, aquí lo espero, cuando tenga un tiempo, no se preocupe. Y siéntate ahí. ¿Sí? Y en ese tiempo ora, porque la oración abre puertas espirituales impresionantes. Y dice, Señor, ayúdame a encontrar gracia con quien me va a entrevistar. Y hay varios argumentos que tú tienes que primero mostrar de quién tú eres. ¿Sí? Y ahí, hermano, no es orgullo ni es hablar bien de ti, de tus cualidades. ¿Sí? Y tú le tienes que decir, mire, de una manera no religiosa le digo esto, pero hay una cualidad que le va a ayudar mucho a su empresa si usted me da la oportunidad de trabajar aquí. Y es que yo soy cristiano, y entonces yo soy cristiano de a de veras, ¿sí? Y yo sé que no se miente, yo sé que no se roba, yo sé que hay que ser puntual. Y para mí todo lo que hago lo hago para el Señor con excelencia. Y le dices, solamente le pido un mes de oportunidad, un mes. Deme una oportunidad de un mes. Y ahí usted va a ver que la mejor decisión que ha usted tomado es darme el trabajo a mí, porque el mejor empleado voy a ser yo, se lo aseguro, se lo voy a cumplir mi palabra. Hermano, si hay alguien que te dice esas palabras con la convicción del Espíritu Santo de Dios, no le puedes decir que no. Hay veces que te van a decir, no, es que ya estás muy grande. Tú le vas a decir, discúlpeme, quiero decirle algo. El que tenga esta edad es una virtud, porque ahora los jóvenes se van a los 6 meses de los trabajos, ni siquiera terminan las capacitaciones y ya se fueron a otro trabajo. Y conmigo va a tener una persona que va a ser constante y que voy a estar aquí los años que usted me necesite. Y se la volteaste. Te dijo que por grande no te iba a dar trabajo y ya le dijiste, le conviene, porque los jóvenes son inestables. Si tú eres joven y te dicen que eres inestable, le dices, no, espéreme, porque yo no soy como los demás, yo soy un varón de Dios, yo soy una mujer de Dios y yo vengo a hacer las cosas bien y con excelencia. ¿Sí? Velo a los ojos, el poder de Dios va a estar ahí, la presencia de Dios va a estar ahí. Antes de un mes vas a tener trabajo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Le voy a pedir por favor a mi hermano Joel si me ayuda. Y te pido un favor en el nombre del Señor. Si te dan el trabajo, cumple con lo que te comprometiste. Si le dijiste que ibas a ser honesto, sé el más honesto. Si dijiste que ibas a ser puntual, siempre acuérdate de la angustia que tenías cuando no tenías trabajo, para hacer las cosas siempre con excelencia. El trabajo se tiene que cuidar, te tienes que hacer indispensable. Que cuando piensen en un recorte de personal siempre digan a todos menos a él, porque nunca encuentras a uno como él. Es impresionante. Tienes que ser verdaderamente lo que te comprometiste que ibas a hacer. Incluso les he contado yo que una persona aquí salió de la cárcel y no le daban trabajo. Y le dije, oye, ve y diles a las personas que te entrevistan, mire,
Sí es cierto que yo estuve en la cárcel, pero quiero decirle algo. Yo ahí adentro conocí al Señor Jesucristo y después de que salí soy un hombre de bien. Le dices, yo voy a una iglesia cristiana y además sirvo al Señor. Y la persona que estuvo en la cárcel, esa ya murió. Yo soy un hombre nuevo y ahora yo le puedo decir que voy a ser una persona comprometida. Deme una oportunidad, por favor. Hermano, te van a abrir una puerta, te aseguro, ¿sí? En este mundo ya no hay gentes comprometidas. Si tú llegas y dices, me comprometo a ser una persona puntual, esas palabras son lo que las empresas necesitan. Te van a dar el trabajo a ti, te van a dar el trabajo a ti. En el nombre de Jesús, así lo creemos. Les platicaba yo ayer que estaba andando en una visita. Una hermana de una congregación que se llama Aliento, que es donde es el pastor Marco Barrientos, el pastor, no la dejaron entrar a una de las visitas con su Biblia, porque el lugar donde íbamos a entrar era musulmán, entonces no podían entrar la Biblia, entonces la dejó en un locker. Y después a la muchacha se le olvida, no pudimos pasar por la Biblia, y en la noche le dice al esposo que si puede ir por la Biblia, y yo le ofrecí acompañarlo, y fuimos. Y estaba cerrado, candados y no había nadie. Entonces había ahí un vigilante y le dije al muchacho, oye, vamos a orar porque está bien difícil. Y nos íbamos al día siguiente, hermanos. O sea, ya. Y la señora era su Biblia desde que había conocido al Señor, todo subrayado, la Biblia de su vida. Sí, y le dije, mira, está muy difícil, necesitamos del Señor. Y le dije, Señor, ayúdanos a encontrar gracia. Entonces le digo al policía, oiga, fíjese que se nos quedó. No, ya no se puede hacer nada. Hasta mañana abren. Si le digo, mire, es que nosotros nos vamos mañana. Me dice, mire, lo único que le puedo yo decir es que la comisaría está aquí a 2 cuadras. Y ahí está la comisaría, si quiere ir, vaya. Pero sinceramente le digo que no creo que vayan a hacer nada. Íbamos caminando y le digo, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Sí, Señor, ayúdanos a encontrar gracia, Padre, ayúdanos a encontrar gracia, Señor. Llegamos y estaba un señor mal encarado, así llenando todos sus reportes y no nos volteaba ni a ver. Entonces, ya sabes, le dije, oiga, discúlpeme. Ya voltea, ¿qué quieres? Le dije, se nos quedó una Biblia en un locker y ya cerraron. Sí, y le dije, es una Biblia muy importante y le quería yo pedir de favor si nos pudiera hacer usted el favor de abrirnos. A ver, vamos a ver. Y entonces agarra un walkie-talkie y llama a una persona. Y viene una persona todavía más mal encarada. Y le dice, ahí le das las llaves, ve y ábreles el locker. Vamos, ahí caminando, de camino le digo al muchacho, oye, muchas gracias por lo que estás haciendo. Y se voltea, iba bravísimo. Llega, mete la llave al candado y no abría, hermano, no era. Y entonces empieza, pero ya estaban bravos. Y entonces agarra el walkie-talkie, no, la llave que me diste no es, yo ya no voy a regresar y no sé qué. No. Y el jefe le dice, no, regresas y vienes por el otro paquete de llaves. Bravísimos. Y nosotros le digo, ora al Señor porque si no. Ya llega un momento en que dices, no, ya valió. Pero le decía yo, vamos a... Dios abre puertas, Dios abre candados. Sí. Regresa al Señor, vuelve a venir y vuelve a intentar y tampoco, hermanos. Y entonces le habla y le dice, no, yo ya no. Bueno, pues se vino el de la comisaría, el jefe, y me puso la mano aquí y me dijo, te voy a abrir ese candado. Sí, impresionante. Y entonces empezó a hacer llamadas con su teléfono celular y vinieron 3 personas con unos manojos de llaves y tardaron como 20 o 30 minutos y ¡pum! Una abrió. Me dijo, pase por su Biblia. Ya pasó el hermano, que era la Biblia de su esposa, y veníamos nosotros. La Biblia, créeme que pasó un segundo término, el poder de la oración abriendo puertas, porque cualquiera había dicho, ya la perdieron, ¿verdad? Imagínate cuánto más va a hacer Dios por un trabajo que tú verdaderamente necesitas. Sí, se va a tardar Dios en responderte, no, hermano, no importa cuál sea tu condición, tu edad.
Dios va a abrirte una puerta porque eres un hijo de Dios y la palabra dice: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Así que en tu casa va a haber abundancia de pan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hablando acerca de la familia una vez más y regresando más que a lo externo, a lo interno. Sí, cuando estés pasando por una situación así de problemas económicos, ora junto con toda tu familia. En las mañanas díganles: hijos, mira, estoy teniendo un problema, no tenemos trabajo y eso nos afecta a todos, pero vamos a orar. Y híncate ahí con tus hijos. Sí, y eso va a salir una enseñanza increíble porque van a ver la gloria de Dios. Y un día que regreses y les dices: me dieron un trabajo increíble. Y así como le pedimos a Dios cuando estaban las cosas difíciles, ahora vamos a darle gracias al Señor. Y te hincas, hermano, vas a enseñarles una lección espiritual a tus hijos con tu propia vida que se les va a quedar grabada para siempre. Que Dios responde las oraciones de forma poderosa en el nombre de Jesús. Y sabes, cuidar la unidad de la familia es tener una actitud de reconciliación. Y si tú el día de hoy tienes una actitud de reconciliación, quizá no la has tenido, no te digo que la hayas tenido, pero a partir de hoy la quieres tener, yo te invito a que te pongas de pie. Y le voy a pedir a mi esposa Diana si puede pasar al frente. Y te quiero pedir un favor, porque si es semana de la familia, si tú vienes solo, sola, no te preocupes, ahí donde tú estás puedes orar en la presencia de Dios. Pero si tienes la bendición, la dicha de que está aquí un familiar, tu esposa, tus hijos, tus hijas, te invito a que te voltees a donde están ellos y puedas tomar sus manos. Si están 3, si están 4, que te voltees ahí con ellos y no te dé pena. Y ahí hablábamos acerca de esa actitud de reconciliación, y es pedir perdón, perdonar y dar palabras de afirmación. Yo te pido que tomes este tiempo para hacerlo. Y toma tú la iniciativa, si tú como mamá eres la que está al frente de la familia, está sacando adelante solos. Si tú eres el papá, ahí toma tú la iniciativa y dile a tu esposa, dile a tus hijos, dile: si en algo te he lastimado con mis palabras, yo te pido que me perdones. Si he dejado que la ira, el enojo, la malicia saquen de mí palabras que te han lastimado, yo te pido que me perdones. Y díselo ahí en tus propias palabras. Y si termina el papá de hablar, puede empezar la mamá. Puedes pedirle también perdón a tu hijo, a tu hija. Dile: hija, si en algún momento te lastimé con alguna palabra, por favor perdóname, por favor perdóname. Yo quiero cuidar la unidad de nuestra casa, que es lo más increíble que Dios nos ha dado. Yo quiero cuidar la unidad contigo, en el nombre de Jesús. Y si tú eres ahí, hijo o hija, y le tienes que pedir una disculpa a tu papá por una mala actitud, por un pecado, dile: papá, por favor perdóname. Mamá, por favor perdóname si no te he honrado, si no te he hablado con amor, con decencia. Perdóname, papá. Si no he apreciado lo que haces por mí, por favor perdóname. En tus propias palabras díselo. Y ahí donde estás, después de este tiempo de perdón, empieza a decirle una palabra de afirmación. Todos a todos. El hijo al papá, la mamá al esposo, el hijo a la mamá. Y dile: mamá, muchas gracias, has sido muy esforzada. Has sido una persona que lo ha dejado todo, aún hasta tus propios sueños, por cumplir los nuestros. Muchas gracias. Papá, muchas gracias porque te has esforzado porque jamás nos falte nada. Y hemos tenido una cama, hemos tenido
un plato de sopa todos los días. Gracias, papá. Dile, hija, eres muy especial, tienes un futuro increíble. Dios te va a usar de una manera maravillosa. Dale una palabra de afirmación. Si tú estás aquí el día de hoy solo, ahí levanta tus manos y di, Señor, quizá aquí no está mi familia conmigo, pero yo voy a ser esa persona que inicie la restauración de la unidad de la familia con tu poder y abriendo la puerta, Señor, del Espíritu Santo a mi casa. Y si estás aquí, cualquiera que sea tu condición con tu familia o sin ella, dile, Señor, yo quiero ser un factor de unidad. Yo quiero ser un factor, Señor, que cuida la bendición de la paz de la familia, Señor. Con mis palabras de afirmación, Señor, alejándome del pecado. Y cuando me equivoque, Señor, voy a tener la humildad de pedir perdón, Señor. Y cuando alguien se equivoque, Señor, no voy a ser orgulloso para no perdonar, sino de todo corazón voy a perdonar de la manera que Cristo me perdonó a mí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ahí donde tú estás, ¿por qué no le das un fuerte abrazo a tu familia, a tu esposa? Dale un beso a tu hija, a tu hijo. Dile, eres un campeón. Tú eres una campeona. Tienes un talento increíble, impresionante. Te felicito.